Bueno, buenas tardes, buenas noches. Es un placer volver a reencontrarnos en este curso de la Cátedra de Judaísmo Niso Asher. Como ustedes saben, estamos por iniciar a partir de esta clase ya el segundo módulo del curso Judaísmo, Tradición Innovadora, 100 años del Premio Nobel a Albert Einstein. Tuvimos, creo yo, un fascinante primer módulo sobre 1700 años de vida judía en Alemania, con esa última exposición magistral de David Elias y del compañero acá de clase Marcel Kirchner, que la verdad que estuvo muy linda, y agradezco también todos los aportes que han hecho también al módulo en general y en esa última clase en particular. Una cátedra que, para quienes se están sumando hoy, es una iniciativa conjunta que ya lleva 20 años de la Universidad Católica del Uruguay y el Comité Central Israelita del Uruguay, con apoyo de la Confraternidad Judeo-Cristiana del Uruguay, y este año también con el especial apoyo del Goethe Institute y de la Fundación Konrad Adenauer. Y el día de hoy estamos dando inicio al segundo módulo del curso, que lo titulamos Creatividad Judía al Servicio de la Humanidad. Ustedes han recibido el programa nuevamente, y allí pueden ver que vamos a trabajar una diversidad muy interesante de temáticas, y nos pareció que la primera clase del módulo debería tomar un poco esto de la creatividad judía al servicio de la humanidad, traducida o representada por el tema del aporte judío en los premios Nobel, o personalidades judías importantes que han sido galardonadas por el premio Nobel, y para eso hemos invitado a un amigo de la cátedra que ya ha estado a lo largo de estos 20 años de cátedra, ya ha disertado en más de una ocasión, en 2 ocasiones si no me equivoco. Así que es un placer tener acá al escribano José Luis Pichenik. Lo voy a presentar brevemente, porque tiene un currículum muy amplio, pero es graduado en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de la República como procurador, escribano público y profesor aspirante en técnica notarial. Es asesor jurídico de empresas privadas nacionales e internacionales. Ha sido conferencista en distintos marcos académicos y en organizaciones, entre ellas también en la Universidad Ort, en la cátedra, ¿cómo se llamaba antes? La Cátedra Permanente de Judaísmo en la Universidad Católica del Uruguay. Ha escrito también numerosos artículos, trabajos publicados en páginas web, y ha escrito también, no hace tanto tiempo, un libro que a mí me gustó muchísimo, sobre comunidades judías en América Latina, que lo recomiendo. Es una linda reseña de qué es lo que pasa, o qué es lo que ha estado pasando en cuanto a la vida judía en la región. La verdad que es fascinante. Es además muy activo a nivel de la dirigencia comunitaria de la comunidad judía del Uruguay, tanto como directivo del Comité Central Israelita del Uruguay, y hoy en día como presidente de la Comisión de Prensa y Difusión del comité. Así que la verdad es un placer tenerte acá hoy, José. El tema o el título que José eligió para esta clase es Personalidades judías galardonadas con el Premio Nobel. Así que somos todo oídos para escuchar, para aprender. Recuerden que pueden ir haciendo sus comentarios o preguntas por medio del chat, y luego, de acuerdo a cuando José lo indique, se abrirá también espacio para tener un espacio más interactivo. Gracias, José, y el micrófono es tuyo. Bueno, muchas gracias, Jay. Has sido muy generoso con todos tus conceptos. La verdad que para mí es un gran agrado, un honor participar. Esta es la 4ª vez que participo de esta cátedra de judaísmo, que es la primer cátedra a nivel latinoamericano, y vaya
un segundo el recuerdo al querido Niso Acher y al padre Antonio Caña, que fueron los mentores y los fundadores de esta cátedra. Hoy, magistralmente conducida por el licenciado Yayaben, y también el agradecimiento, por supuesto, a la propia universidad, a sus autoridades, y fundamentalmente al corazón de esta cátedra, que son todos ustedes, que ocupan su tiempo y su interés en el estudio de información, de cultura y de tradición judía. Así que si me permiten, vamos a empezar esta charla compartiendo pantalla para que todos puedan ver las diapositivas y obviamente si alguno quiere hacer alguna consulta o un comentario, esto queda abierto para todos ustedes. La charla de hoy va a consistir o se va a dividir en tres partes. La primera va a tratar de lo que fue la vida y la obra de Alfred Nobel, el creador de los premios Nobel, y aquellos premios que fueron distinguidos personalidades judías no israelíes, es decir, todos aquellos miembros de las colectividades judías del mundo que vivían en algún otro país diaspórico. La segunda parte vamos a conversar o vamos a informar un poco sobre los 12 premios Nobel israelíes, ciudadanos israelíes, que en el día de ayer hubo un 13º y que también vamos a hacer mención. Y la última parte, los últimos minutos, me gustaría compartir con ustedes una interrogante. ¿A qué se debe que las estadísticas marquen que si el 2 por 1000 de la población mundial es judía, los premios Nobel hayan tenido como receptores el 20% personalidades judías? Podrán entender o podremos entender que es una casualidad, realmente pienso que no es una casualidad, y allí vamos a hacer un poco de interrelación entre nosotros para investigar o para indagar por qué ha sucedido esto. Empezamos entonces con lo que se llama entonces el tema de hoy, personalidades judías que han sido galardonadas con el premio Nobel, a 100 años del premio Nobel a Albert Einstein, del cual no vamos a hablar demasiado porque ya fue producto de la primera charla, digamos, ¿verdad? Y ahí está. Aquí tienen en una foto a Alfred Nobel. Alfred Nobel es un ciudadano sueco que nació el 21 de octubre de 1833 en Estocolmo, capital de Suecia, y falleció el 10 de diciembre de 1896 en una pequeña ciudad de Italia, San Remo. Como verán, nació en el mes de octubre y por eso en cada mes de octubre es que se otorgan los premios Nobel, que en la semana próxima pasada ya fueron entregados 5 de las 6 disciplinas que se otorgan al respecto. Su padre, Immanuel Nobel, fue un arquitecto que dedicó su vida a la investigación de explosivos. Y en 1838, cuando Alfred Nobel tenía 5 años de edad, emigró a San Petersburgo, a Rusia, donde incursionó en las llamadas minas navales y en la producción de distintos materiales bélicos que posibilitaron, entre otras cosas, que Rusia ganara la famosa guerra de Crimea, una guerra muy extensa que se dio en esos momentos en la cual intervenían básicamente dos bandos, Rusia con Grecia contra Francia y Gran Bretaña. Esta victoria rusa, greco-rusa, en parte debió sus razones precisamente a la fabricación y a la incursión de la familia Nobel en distintos materiales explosivos. La madre de Alfred, de nombre Andiet Alsel, tuvo con Emanuel 9 hijos, 5 fallecieron, y educó a sus 4 hijos en San Petersburgo y en Estocolmo, como les decía, la capital sueca, a la cual se dirigió en 1941. En Rusia, instalada la familia Nobel, fundaron una empresa reconocida de nombre Fondelier Atelier Mécaniques Nobel Sanfield, empresa que, como les decía, se dedicó a la producción, elaboración y comercialización de materiales vinculados a la dinamita y a la nitroglicerina que ahora estaremos viendo. Alfred fue un chico educado en instituciones privadas, políglota, manejaba 5 idiomas, el sueco, ruso y 3 idiomas porque además sus estudios en Rusia fueron en el colegio alemán. Luego que incursionó en lo que sería la secundaria de hoy en día, se dedicó a la ingeniería química y también incursionó en uno de sus grandes pasiones que fue la poesía y la escritura.
Yo pienso que Alfred Nobel fue un hombre polifacético, porque además de realizar todo lo que ahora vamos a ver, tuvo también un prestigio en materia de poesía y también en la medicina. Era un gran admirador de Lord Byron. Lord Byron era un romántico de la época, un Don Juan de la época, a la cual Alfred Nobel quería imitar. Su personalidad de joven siempre fue muy respetuoso de la humanidad, fue pacifista, fue solitario, no tuvo cónyuge ni hijos y se le conocieron pocas relaciones estables en materia emocional. Una de ellas con Berta von Sutten, que fue la primera ganadora del Premio Nobel de la Paz una vez que Alfred Nobel había fallecido. En 1847, este joven de 14 años viajó a París y allí conoció a Ascanio Sobrero, que fue de alguna manera quien abrió su mente para la dirigencia de lo que sería la ingeniería química en el futuro. Ascanio Sobrero fue un científico que inventó la nitroglicerina, un compuesto formado por ácido nítrico, ácido sulfúrico y glicerina, que en determinadas dosis de proyección producía fuertes explosiones. Luego Alfred Nobel en 1850, con este amor por este tema, viajó a los Estados Unidos y siguió su especialización en el tema hasta 1863, cuando regresó con su familia nuevamente a Estocolmo. Su gran invención fue la dinamita, pero la dinamita no en el concepto que nosotros la conocemos hoy, porque cuando él investigó la nitroglicerina, siempre pensó que este producto iba a servir de forma satisfactoria a la humanidad en lo que tiene que ver con aspectos constructivos, con lo que, por ejemplo, la producción o la construcción de un dique, de un puente, la destrucción de una cantera, la ubicación de un pozo petrolífero. Es decir, siempre entendió que su invento, que de alguna manera generaba una explosión 17 veces más potente que la pólvora, que era el invento que hasta el momento se tenía en esta materia, iba a tener un efecto y un fin satisfactorio para la humanidad. Miren la frase que dijo en más de una oportunidad, que está abajo en esta diapositiva. Decía: mi dinamita conducirá a la paz más pronto que 1000 convenciones, mucho más pronto como los hombres se den cuenta de que en un instante los ejércitos pueden ser totalmente destruidos, seguramente pactarán una paz dorada. Realmente se equivocó, porque evidentemente lo que logró que la humanidad a través de este invento es que se produjeran masacres masivas y se produjeran muertes en las guerras que nunca la humanidad había vivido al respecto. La idea que tenía Alfred Nobel en este sentido no se concretó. En 1867 logró el invento y lo patentó con el nombre dinamita, porque a la nitroglicerina le agregaba una roca maleable de nombre diatomita, y de allí surgió el nombre dinamita. Pero Nobel no solamente construyó o pergenió esta situación, sino que con los años se fue transformando en un hombre de negocios con una producción comercial e industrial realmente llamativa. Se adueñó de las empresas Bofors, fabricó cañones, detonadores, medidores de gas y logró la especialización de lo que era la dinamita en dos productos químicos mucho más específicos: la gelignita, que era un explosivo gelatinoso especial para canteras, y la balístila, que era un explosivo destinado a los proyectiles, a las balas y a las armas. Poco a poco su imperio creció a tal punto que hasta él se sintió realmente impresionado y sorprendido por tan rápido y tan fuerte crecimiento. En 1864 pasó un hecho que sin duda marcó la vida de Alfred Nobel y que permitió que el mundo posterior tuviera los galardones que hoy todos conocemos. Una explosión en una de sus fábricas en Estocolmo mató a uno de sus hermanos, con el que él permanentemente dialogaba y mantenían una vida en común. Emil era el nombre de él. A su vez, fallecieron otras 4 personas en esa explosión, de alguna manera no deseada, que sucedió en una empresa de él. Y cuando
Alfred Nobel, que estaba por París en ese momento, caminaba por las calles de París, leyó el diario Le Monde Diplomatique en su portada un título que realmente le alarmó. El diario Le Monde Diplomatique titulaba Le marchand de la mort est mort, algo así como el mercader de la muerte ha muerto. El doctor Nobel, que se hizo rico al encontrar formas de matar más gente más rápido que nunca, murió ayer. Obviamente esto era un error, el diario había tomado la noticia en forma equivocada, pero Alfred Nobel leyó aquí lo que sería su epitafio de futuro. Leyó aquí lo que el mundo pensaría de él a partir de esta situación, y a partir de ese momento, a pesar de que logró un premio de la Real Academia Suiza que premiaba su labor y la de su padre, empezó con episodios de depresión e intentos de suicidio en forma continuada. Si bien la empresa de él crecía y la producción y la fabricación aumentaba en forma progresiva, su estado de ánimo realmente caía, lo que llevó en algún momento a pergeñar la emigración y la reclusión de él en Italia años más tarde. En 1895 fue que el gobierno francés lo acusó también a Alfred Nobel de pasar material de alguna manera reservado políticamente al gobierno italiano, y eso le motivó la decisión de expresar su última voluntad a través de un testamento. El 27 de noviembre de 1895, en el Club Sueco-Noruego de París, expresó su deliberada última voluntad a través de un testamento, que es una pieza que, si ustedes lo leen, van a encontrar una especificación y un grado de claridad pocas veces comprensible. Evidentemente, Alfred Nobel, cuando redactó su testamento, tenía muy claro lo que iba a pasar con su legado. En ese testamento destinó el 94% de sus activos, que eran en aquel momento 31 millones de coronas suecas, unos 250 millones de dólares, a 5 premios que se darían anualmente a personas destacadas en 5 disciplinas. Vean que solamente el 6% de su patrimonio fue dejado a su familia. El otro 94% lo destinó entonces a aquellas personas que se destacaran en 5 disciplinas. Y vamos a ver por qué eligió estas 5 disciplinas. Física y química, evidentemente, porque él había desarrollado estos conoceres, estos saberes, y se había destacado en las mismas. Por lo tanto, él quería que las personas, sus colegas, siguieran indagando al respecto. La paz, porque evidentemente esa portada que les comenté del diario francés le había causado un gran dolor y una gran angustia, y quería premiar a toda aquella persona o sociedad colectiva que luchara por la paz. La literatura, porque su gusto y su amor por las letras era realmente relevante. Y finalmente la medicina, porque él también era un amante de la medicina, y ahora vamos a ver algunas frases de lo que él, no siendo médico, ya expresaba con mucha inteligencia. Él decía que las enfermedades son todas psicosomáticas, y que cuando uno sufre o tiene preocupación, eso se traduce indefectiblemente en el aparato fisiológico del ser humano. La verdad, un avanzado, creo que hoy nadie tiene dudas al respecto, pero en aquel momento él ya veía la síntesis de lo que era en aquel momento la medicina, y entonces quiso premiar también a aquellas personas que se destaquen en esta disciplina. Él falleció en 1896, producto de un derrame cerebral. Había solicitado transformarse en abono vegetal, pero su familia, bueno, finalmente decidió incinerarlo, y sus cenizas descansan hoy, allí tienen la foto de su última morada, en la ciudad de Estocolmo. Sus inversiones, que como les decía, estaban en el orden de los 250 millones de dólares, pasaron a ser administrados por un fideicomiso, una fundación Nobel que administraría los fondos, financiaría y determinaría las premiaciones anualmente de aquellas personas que se destaquen en alguna de las 5 áreas. Aquí tenemos la primera área que él destacó, el Premio Nobel de Física,
se comenzaron a entregar en 1901, la designación de quién las entregaría, de alguna manera las marcó Alfred Nobel en su testamento, sería la Real Academia de las Ciencias de Suecia. Él no quería saber nada de la política, él quería la ciencia y por tanto aquellas personas que se destacaran en las ciencias serían las que destinarían el premio. Y en el caso de los premios Nobel de Física, hizo una distinción en su testamento. Puso que se debería dar a quien haya realizado el mayor beneficio para la humanidad, que sea descubrimiento o invento. Y vean la diferencia. Descubrimiento e invento son dos conceptos similares, pero diferentes. Porque invento es aquello que se logra, por ejemplo, la vacuna contra el COVID es un invento que seguramente a través de laboratorios internacionales se ha logrado. El descubrimiento es cuando algo ya existe y se descubre a posteriori que tiene efectos beneficiosos para determinada enfermedad. Supongamos que la penicilina, descubrimiento de muchos años, hubiera servido para el COVID. Eso está considerado un descubrimiento y no un invento. Nobel tenía muy claro este concepto y dijo, en materia de física, yo quiero que se premie al que invente o al que descubra algo ya inventado previamente. El primer premio Nobel de física fue Wilhelm Röntgen, un sueco que trabajó en el área de las radiaciones, y en 1903 una personalidad judía, la primera mujer que ganó un premio Nobel en física, fue Marie Sklodowska-Curie. Seguramente alguno de ustedes ha escuchado hablar de esta física que trabajó en el área de radiación y en el área de rayos X. Trabajó muchos años con su esposo, Pierre Curie. Ella era una ciudadana polaca que emigró a París, estudió y su obra se desarrolló precisamente en la capital francesa. El ganador del Premio Nobel de Física obtiene 3 distinciones o 3 premios. Primero, una suma en dinero que en este momento anda alrededor del $1.100.000 y que cada año varía en función de la rentabilidad que da el fondo dejado por Alfred Nobel. El segundo premio o la segunda digamos, característica que recibe es una medalla de oro. Allí la tienen en el dorso superior, en el anverso superior. Es una medalla con la efigie de Alfred Nobel. Y el tercer premio que recibe es un diploma que está firmado por los administradores del fondo. Esos son los 3 premios que recibe cada galardonado año a año. Vamos a la segunda disciplina, la medicina. En este caso, el Premio Nobel de Medicina es entregado por el Instituto Karolinska, que es un centro universitario sueco, y que se otorga en beneficio de la humanidad a quien este instituto designe. El primero también fue en 1901, fue el primer galardón que se entregó, y el primer galardón a una personalidad judía fue a Emil von Behring por su teoría inmunológica contra el cólera en 1908. Allí tienen la foto de este médico judío alemán que fue el primero galardonado con el Premio Nobel de Medicina. La tercera disciplina que él premió es la química, y acá ya no habla de descubrimiento o invento, acá habla de descubrimiento o mejora en materia química. Es adjudicado también por la Real Academia de las Ciencias de Suecia. Se hace un pequeño meeting en la capital Estocolmo y el rey, en este momento es el rey Carlos Gustavo, es quien otorga este premio a aquel designado o aquel galardonado por el llamado Comité Nobel de Física. En 1935 ganó la hija de Madame Curie, o de Marie Curie, que la habíamos visto, ganadora en 1903 del Premio de Física, repitió, es la única mujer que ganó 2 veces un premio Nobel, en 1911 por sus trabajos en radiación, y en 1935 ganó su hija, allí tenemos la fotografía de Irene Curie. La cuarta disciplina es el Premio Nobel de la Paz. Y acá hay una distinción, acá se concede a una persona física o a una sociedad que preste el mayor servicio a la fraternidad internacional en la supresión
o reducción de ejércitos o en la promoción de los congresos de paz internacional. Evidentemente, Alfred Nobel tenía un acoso, tenía una persecución con lo que era la figura del ejército, a través de lo que él había logrado en la medida de la comercialización de la dinamita. Él quería de alguna manera redimirse y por eso planteó este premio Nobel de la Paz a toda aquella persona o sociedad que luche justamente contra los conflictos bélicos. Es el único premio Nobel que lo adjudica un comité específico noruego. No se da en Oslo, no se da en Estocolmo, se da en Oslo. Es el único de los 5 premios Nobel que se da fuera del territorio sueco. Y aquí, en el margen superior derecho, tienen a otra personalidad judía que ganó un premio Nobel de la Paz y que ustedes se preguntarán la razón, porque aquí tenemos a Elie Wiesel, un escritor judío salvado del Holocausto, que estudió en la Sorbonne de París y se radicó en Estados Unidos. Y uno dice, pero ¿cómo un escritor judío gana el premio Nobel de la Paz y no gana el premio Nobel de Literatura? Bueno, en realidad el comité noruego de ese momento entendió que la vida que había desarrollado Elie Wiesel era una vida que merecía una distinción. Elie Wiesel estuvo varios años recluido en el campo de concentración de Auschwitz y de Buchenwald, y cuando salió del mismo y llegó al territorio francés, estudió y toda su prédica fue en favor del ser humano, de la tolerancia y de la comprensión. En ningún momento Elie Wiesel, a pesar de haber vivido los momentos tan oscuros que tuvo su vida, desarrolló el odio o desarrolló la venganza. Y esa fue la razón por la que el Comité Nobel de la Paz entendió que era merecedor de dicho premio Nobel. Es muy interesante leer la obra de este hombre que falleció hace pocos años en Nueva York. Tiene 3 libros centrales que los recomiendo. Uno se llama La Noche, que refleja justamente los años de la Shoah. Después él escribió El Alba, que lo escribe justamente cuando estudia en la Sorbonne de París, y el tríptico que él escribió y que complementa los 3 libros se llama El Día, que es cuando rehace su vida en los Estados Unidos. Realmente, desde mi punto de vista, es uno de los premiados más merecidos que ha concedido el premio Nobel en toda su existencia. La quinta disciplina que hace al Nobel es la de literatura, que acá Alfred Nobel pidió que se otorgue a la obra más destacada en la dirección ideal. Muchas personas se han preguntado qué quiere decir la dirección ideal en literatura. Bueno, en realidad lo que él no quería es que se entregue este premio a doctrinas políticas o a escritos políticos. Él amaba la poesía, la prosa, y por tanto pretendía que sean ellos los ganadores del premio Nobel y no todas aquellas ideologías o incluso conceptos religiosos que no estaban dentro de su deseo. Este premio es también otorgado en Suecia, en Estocolmo, por la Academia Sueca de Letras, que nuclea a la Academia de Lenguas, a los profesores de literatura, a ex premios Nobel y a presidentes de organizaciones de escritores. Esta Academia Sueca puede recibir trabajos de literaturas hasta de 13 idiomas y hasta el momento ha entregado 113 premios. En el margen derecho ven 3 personalidades judías que han sido galardonadas con el Premio Nobel de Literatura. El primero es Boris Pasternak, un ciudadano soviético, escritor de una obra muy reconocida que se llama Doctor Zhivago, que incluso ha sido teatralizada y llevada a obras de teatro, en donde narra las dificultades de un ciudadano ruso a lo largo de todo el periodo bélico, Primera Guerra Mundial, Revolución Rusa, Segunda Guerra Mundial. Boris Pasternak no pudo recibir el premio Nobel por que las autoridades soviéticas del momento le impidieron viajar a recibirlo. Años más tarde, las propias autoridades pidieron disculpas, entendieron que su obra era una obra maestra y que no era una obra política, y finalmente él obtuvo entonces, en forma tardía, el premio que adjudica la Academia Sueca de Letras. En el medio ven un gran escritor
nacido en Bielorrusia y cuya vida se desarrolló en Estados Unidos o Nueva York, Isaac Bashevis Singer. Muchos de ustedes deben haber escuchado obras literarias de él, Gimpel el Tonto, Yentl, El Mago de Lublin, donde a través del humor y a través del idioma yiddish personifica lo que era la vida en la Europa prebélica. Otra de las obras reconocidas de él en yiddish es Mazl y Shlemazl. Hace un juego de palabras entre afortunado y desafortunado. Realmente un autor prolífico que recibió el premio Nobel en 1978. Y el que está en el margen inferior, quizá por el nombre no lo ubiquen, pero si les digo el seudónimo, seguramente lo van a reconocer. Robert Zimmerman es Bob Dylan. Bob Dylan es un famoso músico americano, rockero, que cambió de alguna manera la dirección de los premios, porque siendo músico obtuvo el Premio Nobel de Literatura, lo que llevó a una crítica muy ardua de muchos de los literatos del momento. Pero la Academia Sueca entendió que la belleza de sus canciones, la tolerancia y la comprensión entre los ciudadanos del mundo hacía merecedor a este hombre del Premio Nobel de Literatura. Hasta aquí entonces los 5 premios Nobel que se conceden por deseo y voluntad de Alfred Nobel. Pero ustedes habrán escuchado que hay un 6º premio Nobel, que es el Premio Nobel de Economía, que Alfred Nobel no lo había ni deliberadamente establecido ni lo había concedido, pero que el banco suizo de nombre Sveriges Riksbank desde 1968 concede a alguna autoridad que en materia económica se haya desarrollado y haya resaltado con sus informes. Lo decide un comité marcado por este banco sueco que se llama el Comité del Premio de Economía. La decisión es inapelable y el ganador del Premio Nobel de Economía tiene la obligación de 2 cosas. Tiene que dictar determinado número de conferencias cuyo producido van para el banco sueco y además tiene que colaborar en la salud fiscal y económica del propio banco. Así que de alguna manera acá hay una donación modal, es decir, se entrega un premio, pero a cambio el ganador tiene que dar una retribución. Allí ven también 3 personalidades judías que han ganado este premio, seguramente conocen sus nombres. El primero, Milton Friedman, famoso economista nacido en Nueva York, que a través de sus informes, sus investigaciones sobre la política monetarista y sobre las relaciones de consumo, logró esta distinción. Milton Friedman es considerado uno de los hombres de Chicago, de lo que se llama el neoliberalismo duro en materia económica, y ha sido asesor de varios gobiernos, tanto de Reino Unido como de los Estados Unidos. En el centro, otro economista reconocido que ganó su premio de economía en 2008, de nombre Paul Krugman. Paul Krugman, también nacido en Nueva York, es quien de alguna manera predijo lo que fue la recesión de los Estados Unidos en 2008 con las llamadas hipotecas subprime. Él, en base a sus estudios y en base a lo que consideró que iba a ser la globalización mundial, fue premiado entonces con la distinción en economía. Y en la derecha, otro afamado economista, Joseph Stiglitz, que estuvo en el Uruguay hace unos años, fue invitado por el expresidente José Mujica a dictar una serie de conferencias. Es considerado un hombre que de alguna manera ayuda a los movimientos populares, pero en ningún momento, vale decirlo, en ningún momento ha perdido su sustancia y su tradición judía. Les cuento que hace unos 5 o 6 años, en una campaña política en Francia, a través de lo que es el Partido Popular de Marine Le Pen le pidió colaboración a Joseph Stiglitz en lo que eran los postulados económicos y él se negó terminantemente y le dijo que esos postulados habían hecho que 6 millones de judíos perdieran su vida hace unas décadas en el viejo continente y de alguna manera remarcó su condición de judío. Aquí entonces tenemos para terminar esta primer parte de la charla con las distinciones que Alfred Nobel tuvo a través de su proficua vida. Un asteroide que lleva su nombre, el 6032, un elemento químico
que se traduce en el nombre de Nobelio. Se le dio por parte del gobierno francés la distinción de Legión de Honor, está en el Salón de la Fama de los Inventores Nacionales, y también se le concedió una Orden de la Estrella Polar, que es una distinción muy requerida por el gobierno sueco, que tiene que ver con el ejército sueco. Todas estas entonces fueron distinciones que obtuvo él a lo largo de su vida y de su obra. Vamos a ver, porque de alguna manera la estadística es una de las ciencias que nos permiten ver algunos resultados, y vamos a estudiar un poquito este cuadro. Este es el cuadro de premios Nobel concedidos por estados. Como ustedes ven, los Estados Unidos es el país que más premios Nobel ha recibido, es largamente, digamos, el primero en las distinciones, y en el lugar 19 ven al Estado de Israel. Tengamos en cuenta que estos premios Nobel se conceden desde 1901, salvo de economía, y que el Estado de Israel nace en 1948. Por lo tanto, hay 48 años en los cuales ningún ciudadano israelí pudo haber ganado este premio Nobel. Pero sigamos mirando un poco algunos números. Y veamos acá que Israel, a la fecha, es quien más premios Nobel ha obtenido per cápita. Perdón, es quien más premios Nobel ha obtenido per cápita con referencia a los Estados Unidos, al Reino Unido, a Alemania y a Japón. Quiere decir que han salido más ciudadanos israelíes, que ahora los vamos a ver, nombrados y galardonados con premios Nobel en forma per cápita que estas cuatro potencias. Vamos a ver otros números. Miren en el margen derecho de esta diapositiva, a ver si lo podemos ver, todos lo están viendo, América del Sur, América Central y el Caribe, con 520 millones de habitantes, han obtenido 19 premios Nobel. El Estado de Israel, con 73 años de vida y 9 millones de habitantes actuales, ha obtenido 12 premios Nobel. Y los países islámicos que nuclean 60 estados, con 2.000 millones de habitantes, han obtenido 19 premios Nobel hasta la fecha. Lo que de alguna manera marca que el premio Nobel que fue concedido hasta la fecha a más de 930 personas, 194 son judías. Y aunque el pueblo judío representa tan solo el 2 por 1000, o sea, una persona de cada 500 habitantes es de cultura y tradición judía, los judíos constituyen el 20% del total de los premiados. A diferencia de lo que es el pueblo judío, el mundo islámico, que representa el 25% de la población total del planeta, solo cuenta con un 2% del total de los premiados. Vamos a ver sobre el final de la charla, como les decía, si esto es casualidad o es causalidad. Las 6 diferentes disciplinas entonces en que se otorgan los premios Nobel fueron 27% de los premios concedidos hasta la fecha en química han sido recibidas por judíos, 26% en medicina, 26% en física, 40% en economía, 11% en paz y 11% en literatura. Vamos a estudiar o vamos a ver un poco cuáles han sido los 12 premios Nobel israelíes que se han concedido a la fecha. El primero que tenemos aquí frente a la pantalla fue concedido en 2013, Premio Nobel de Química. Ari Bartzel es su ganador, nacido en Tel Aviv en 1940, estudió en el Instituto Weizmann y en el Technion. El Technion, para los que quizá no tengan claro qué significa, es el instituto científico, lo que tiene que ver con las ciencias de Israel. ¿Qué motivó al Comité Nobel en darle el premio? Bueno, este señor, conjuntamente con otro israelí, que lo vamos a ver inmediatamente después que él, lograron un modelo informático que predice los sistemas químicos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ellos inventaron un sistema de información tecnológica que evita la investigación y la elaboración
de experimentos químicos. Por ejemplo, si yo quiero probar el uso y la reacción de un antibiótico, originalmente tenía que suministrarle este producto a determinada cantidad de seres humanos para después lograr ver qué es lo que había logrado con el mismo. Bueno, Arie Barzel inventó un modelo informático que lo activa a través de la tecnología y evita todo ese proceso. Por eso se dice que unió la química clásica con la química cuántica. Es decir, lo que hoy tenemos con lo que uno imagina, a través de la informática, logró avanzar en ese aspecto. Su socio fue otro israelí que nació en Sudáfrica en 1947, pero que estudió en la Universidad de Weizmann y hoy es ciudadano israelí, que se llama Michel Levitt. Compartió con él el Premio Nobel de Química y es considerado el padre de la biología computacional. Por eso se dice que cambió los tubos de ensayo por el ordenador. Realmente una revolución en materia química que estos dos científicos han logrado para la humanidad. En el caso de Michael Levitt, quiero decirles que es asesor de la Organización Mundial de la Salud y que tuvo mucha participación en estos últimos 2 años con el tema del COVID. Él asesoró a distintos gobiernos y tuvo algunas frases que causaron un poco de impacto, como por ejemplo, el confinamiento no salvó ninguna vida y terminó con muchas de ellas, las consecuencias sociales son impredecibles, los epidemiólogos no piensan igual que los políticos. Este fue entonces el segundo premio Nobel ciudadano israelí. Vamos al tercero. Dan Shechtman, que nació en Tel Aviv en 1941, que visitó Uruguay y dio una serie de conferencias en el año 2014 en la Universidad Ort, y que revolucionó también a la química con una invención. Él descubrió que los cuasicristales, que son las moléculas que forman determinados productos sólidos, como por ejemplo el acero, los cables, los motores, los equipos de cocina, no se sobreponen, sino que hay que formarlas por separado. Es lo que se llama la fase icosaédrica. En realidad, estos elementos a muchos de nosotros nos pueden parecer con terminología un tanto compleja, pero les cuento que una de las cosas que avanzó e inventó este señor fue el teflón. Yo recuerdo que cuando era niño mi madre me hacía las milanesas y siempre se les pegaban. Y en los últimos años ya no se les pegaban más. Realmente a través del teflón y de la invención de lo que eran los cuasicristales, en el cual tuvo una participación muy importante este científico, se logró cambiar la humanidad. Pero no solamente en eso, sino también en equipos de acero y en aislamiento de distintos materiales industriales. La cuarta premio Nobel es una bióloga, una doctora de nombre Ada Yonath, que nació en Jerusalén en 1939. Hoy trabaja en el Hospital Sheba, el hospital que hace pocos meses donó determinado material médico al Uruguay. Trabaja ella y trabaja su hija, ambas en el área médica. Logró introducir una nueva técnica que se llama la criobiocristalografía, en la cual al bajar la temperatura de determinados materiales biológicos, como virus, bacterias, etcétera, se logra estudiarlos por radiación. Hasta ese momento la radiación no podía ser utilizada en estos microorganismos. Sin embargo, con las técnicas que ella investigó, se logró esta situación. Y en una entrevista que dio hace pocas semanas a un diario español, decía que su gran desafío es lograr que los antibióticos que hoy se recetan, que se recetan a veces en forma masiva, sean específicos para cada uno de los males. Ella dice que si el mundo no logra especializar el consumo de antibióticos, va a llegar un momento en donde van a ser inocuos. Y por tanto ella está trabajando al respecto en la Universidad de Jerusalén. Vamos a otro premio Nobel israelí, Robert Aumann, que nació en Frankfurt, vivió en Alemania y pudo superar la Shoah. Después se radicó en Israel y estudió en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Él ganó el premio Nobel de Economía, es un gran matemático, un actual asesor matemático, lo que sería una especie de Gatch en Israel, y sus logros consisten en lo que se llama la teoría de los juegos.
Él dice que, obviamente, esta teoría que él maneja ha sido de alguna manera criticada por otros economistas, pero él dice que no hay manera de lograr la paz comercial ni la paz bélica si no se logra la cooperación entre las partes. Dice que es necesaria que, aún siendo antagonistas, colaboren entre sí para lograr lo que ambos desean. Les pongo un ejemplo, porque él se basa en la teoría de la repetición infinita de los juegos. Él pone también este ejemplo en una de sus obras. Cuando nació, digamos, los cajeros automáticos, todos nosotros éramos un poco incrédulos al respecto. Y la verdad que nos costaba utilizarlos, porque decíamos, ¿cómo a través de este sobre realmente vamos a depositar dinero, vamos a dar nuestra contraseña? Realmente a muchos de nosotros nos costó aceptarlo. Y había un antagonismo ahí, entre el banco que nos decía, deposite tranquilo, mi amigo, que no va a haber ningún problema, y seguramente la familia que decía, pero no, tené cuidado. Bueno, ¿cómo se logró vencer este antagonismo? A través de la repetición de la actividad. 1, 2, 10, 50 veces permitió que ahora nosotros seamos de alguna manera los precursores o los publicistas de que el sistema es bueno. Cuando ahora alguien dice, no, tened cuidado, nosotros que ya generamos esa teoría de los juegos, le decimos, depositad tranquilo que no hay problema. Bueno, esta fue una creación de Robert Aumann en sus investigaciones en materia económica, por eso obtuvo el Premio Nobel de Economía. Otro de los premios Nobel, también israelí, es Aaron Siechanover, también visitó Uruguay en el año 2005, fue traído por el expresidente Tabaré Vázquez y lo asesoró en materia de fibrosis quística. Él es biólogo, ganó su premio Nobel en 2004 y junto a un socio, que vamos a ver después, descubrió una situación muy especial. Descubrió que en los vegetales y en los animales hay dos tipos de células que se llaman eucariotas y procariotas, que si se degradan de una manera diferente a una proteína, que es quien las motiva, produce determinadas enfermedades degenerativas como el cáncer, como el Parkinson, como el Alzheimer y también distintas enfermedades cardiovasculares. Él estudió, conjuntamente con Erskine, que acá lo tenemos en la diapositiva, se basó en el estudio de las langostas y del árbol de jacarandá. Y a través del análisis de sus proteínas y a través de la ubiquitina, que es una de las proteínas, logró descubrir cómo actúan esos seres vivos en la degradación y en la formación de enfermedades neurovegetativas. Miren lo que dice Erskine, una de sus frases, dice, nada tonifica más al cerebro que una amena conversación de amigos. El noveno premio Nobel israelí es Daniel Kahneman. Quizá alguno de ustedes ha escuchado hablar de este afamado psicólogo, nacido en Tel Aviv, que le sucedió una cuestión cuando era niño que de alguna manera lo marcó en el resto de su vida. Él nació en Tel Aviv por accidente, sus padres estaban en Tel Aviv visitando un familiar, pero su vida fue realizada toda en París. Y su madre siempre le decía que tenga mucho cuidado en los años bélicos de no llegar tarde a su domicilio, porque evidentemente en ese momento París estaba gobernada o dirigida por el régimen nazi, y que si algún soldado nazi lo veía, seguramente iba a terminar con su vida. Daniel Kahneman le pasó este mismo episodio, es decir, fue a visitar a un amigo y cuando volvía a su casa, él lo cuenta, se enfrentó a un soldado nazi que, a muy contrario de lo que él esperaba que le sucediera, lo agarró en sus brazos, lo conversó, le dio afecto y lo llevó a su casa. Cuando llegó a su casa, empezó a pensar y de alguna manera esto le motivó que la experiencia que nosotros tenemos o que nosotros colonizamos nuestra mente con algunos pensamientos no siempre se da de esta forma. Es lo que se llama la teoría de las perspectivas. Y pone dos ejemplos. Dice así, cuando nosotros salimos a la ruta y vemos, apenas salimos, un accidente de tránsito,
vamos con mucho más temor, dice él, de que esto no suceda. Realmente, desde el punto de vista probabilístico, la posibilidad de que nos suceda no es tal, porque hay un índice de accidentes de tránsito, pero nuestra mente, de alguna manera, está colonizada, está preestructurada con este tipo de cosas. Otro ejemplo que la verdad que a mí me gusta mucho y que él lo dice en su libro, el libro de él se llama Pensar lento, pensar rápido. Dice que en materia de subastas, de remates, él ha visto que si se subastan 2 lotes, supongamos un lote con 4 copas, y un segundo lote con 4 copas sanas, y 3 copas que están deterioradas, la gente paga más el primer lote que el segundo. Entonces él pregunta, ¿y por qué? Si en realidad los dos tienen las 4 copas en buen estado. Bueno, porque la gente piensa que si hay 3 deterioradas, va a haber alguna otra más deteriorada. Y es lo que él llama de alguna manera en la teoría de las probabilidades en función de mi experiencia. Realmente un gran pensador y realmente vale la pena indagar y estudiarlo al respecto. Otro premio Nobel que seguramente es conocido por todos fue Isaac Rabin, el primer ministro nacido en Israel. Todos los anteriores primeros ministros israelíes habían nacido en Polonia. Este es el primer ministro que Israel tiene nacido en Jerusalén en 1922 y trágicamente asesinado en 1994. Militar, político, embajador, estadista. Empezó su trabajo político como encargado de la Aliá, y eso le dio mucho conocimiento porque trató con distintas culturas del mundo entero. Después ocupó el cargo de embajador en los Estados Unidos en 1966, donde se relacionó con muchas autoridades norteamericanas. Su premio fue concedido en 1994, quizá algunos de ustedes lo recuerden, por los esfuerzos en los llamados acuerdos de Oslo para crear la paz en Medio Oriente, y compartió el premio con Shimon Peres y con Yasser Arafat. Es considerado un héroe de la paz. Hoy, cuando en Israel se habla de Rabin, inmediatamente aparece la paloma de la paz. Él es considerado un emblema, un sinalagma en materia de paz, pero también tenemos que recordar que fue el comandante en jefe del ejército en la Guerra de los 6 días y fue quien ingresó a Jerusalén cuando fue reconquistado. Otra de las cosas que vale la pena recordar de Isaac Rabin es que hizo la paz con Jordania. Nadie lo recuerda, pero Israel, bajo su mandato, logró también la paz con su vecino. Aquí tenemos 2 frases de él que vale la pena leerlas, recordarlas. Tenemos que pensar de forma diferente, ver las cosas de una manera diferente. La paz requiere un mundo de nuevos conceptos, nuevas definiciones. La paz no se hace con los amigos, se hace con los enemigos. Por eso es tan difícil de lograrla. El premio que él obtuvo en 1994 lo obtuvo conjuntamente con Shimon Peres, también un político reconocido, considerado el abuelo de la patria, ocupó todos los cargos en materia política, desde legislador, diplomático, ministro, primer ministro, presidente, etc. También fue fundador de la Internacional Socialista y de alguna manera dicen que era un hombre muy capacitado en materia psicológica, y se dice que fue quien convenció a Isaac Rabin para lograr la paz y para acercarse al líder de la OLP, Yasser Arafat. La frase más conocida de Shimon Peres es: optimistas y pesimistas mueren la misma muerte, pero viven vidas muy diferentes. Una pequeña anécdota del querido Shimon Peres es que cuando se retiró de la política, no hace tantos años, falleció en el 2016 y se retiró en el 2013, un partidario, un colega de su partido político le preguntó qué iba a hacer después de todo lo que ya había logrado. Y él dijo que había una cosa que le quedaba por hacer en la vida, que era ser repartidor de pizzas. Él de niño quería ser repartidor de pizzas. Bueno, una cadena de pizzas israelí escuchó ese comentario y le dio la oportunidad un día de repartir pizzas. Así que bueno, me imagino el halago y la alegría de aquellos que lograron pedir una pizza y que Shimon Peres les llevó esa encomienda. Tenemos también como el 11º premio Nobel israelí, Menachem Begin, también muy reconocido, nació en Bielorrusia en 1913, falleció en Tel Aviv en 1992, un luchador armado. Muchos consideran que su vida en algunos episodios
cometió determinados excesos o determinados errores. De todas maneras, ocupó todos los cargos en la política israelí, político, militar, estadista. Fue el fundador del partido político Herut, que es el antecedente del Likud, y su premio Nobel de la Paz fue concedido en 1978 por los acuerdos de Camp David. Logró la paz junto a Anwar el-Sadat, que era el presidente de aquel momento de Egipto. Abandonó la política en 1980 y falleció de alguna manera con mucha precariedad económica, un hombre muy orgulloso, con muchos principios, muy honesto. Aquí tenemos dos frases reconocidas de él en su libro La Rebelión. El premio Nobel obtenido pertenece a todo el pueblo de Israel. Yo soy solo un emisario. La paz es la belleza de la vida, es el brillo del sol, es la sonrisa de un niño, el amor de una madre, la alegría de un padre, la unión de una familia, el adelanto del hombre, la victoria de una causa justa, el triunfo de la verdad. Y acá tenemos el último, los premios Nobel Israel, que paradójicamente fue el primero que lo ganó en 1966, Shmuel Yosef Agnon, seguramente muchos de ustedes han escuchado hablar de él, un escritor nacido en Hungría, pero radicado en Alemania y después en Jerusalén. Escribió sobre las tradiciones y las peripecias del pueblo judío en lo que eran los tetl, los pequeños poblados de la Europa occidental, y también en lo que fue la diáspora judía post-Segunda Guerra. Compartió el hebreo bíblico con el hebreo real y unió tradiciones con realidades a través de la escritura. Allí hay también una frase de él que dice que nuestros sabios de bendita memoria han dicho que no hay que disfrutar de todo el placer en este mundo sin recitar una bendición. Muy bien, aquí entonces tenemos un poco qué han logrado prácticamente estos 12 premios Nobel. Tenemos un modelo computacional, como les decía, de Arie Barshel, la fotosíntesis química, las plataformas antiadherentes que se deben a Shechtman, la degradación proteica y la atrofia muscular, que han sido investigadas por ERSCO, los intentos de acuerdo de paz de Oslo con Rabin y con Pérez, la paz con Egipto, el envejecimiento prematuro, que se debe a la doctora Ada Yonet. Aquí están todos los nombres de los premios Nobel judíos de física. Esto simplemente es un raconto de los nombres. Y acá están algunos otros descubrimientos que obviamente el tiempo no nos permite avanzar, quizás sea motivo de un módulo o de un curso futuro. Einstein obtuvo su premio Nobel a través no de la ley o la teoría de la relatividad, como muchos creen, sino de la ley del efecto fotoeléctrico, Hertz de la proyección del electrón sobre el átomo, Landau sobre las investigaciones sobre el llamado gas y su peso, ¿verdad? La reacción cósmica en el microondas de Penzias, la creación del láser y la cantidad de modalidades médicas que ha logrado el rayo láser fue un descubrimiento de Shaulov, la propiedad magnética de los núcleos atómicos por Rabi y el método de enfriamiento y atrapar átomos con láser que fue logrado por Cohen. Acá están los premios Nobel de Medicina y aquí quiero mencionar al pasar solamente dos, Baruch Benacerraf y César Milstein. Los dos son médicos latinoamericanos. Baruch Benacerraf es venezolano, obviamente de tradición y de cultura judía, y César Milstein es argentino. Baruch Benacerraf fue uno de los inventores del material utilizado para la gastroscopía, tan utilizado hoy en la medicina actual. Y César Milstein trabajó con el sistema inmunitario. Aquí hay otros inventos judíos en materia médica, estudios sobre los grupos sanguíneos, la regulación del ritmo circadiano, es decir, las horas de sueño que tenemos los seres humanos, que se logró a través de Rosbach, el análisis de las enzimas respiratorias, el uso de la penicilina en enfermedades infecciosas, ERNS, la investigación de la glándula suprarrenal y sus efectos. Aquí tiene mucho que ver el estrés en la producción de lo que es, digamos, las hormonas que produce la glándula suprarrenal, la regulación del colesterol y ácidos grasos de Bloch, los procesos visuales de los ojos de Walt, los factores de crecimiento de Rita Levy, que es una sobreviviente del Holocausto, y el tratamiento de drogas.
Aquí están los premiados en química y también los logros de personalidades judías en materia química, con la invención del flúor, estudios sobre pigmentos vegetales como la clorofila, que se utilizan en las prendas de vestir, el análisis del dióxido de carbono en plantas, la bioquímica de ácidos nucleicos, el desarrollo de la proteína verde, el desarrollo de los polímeros conductores y la teoría funcional de la densidad. Aquí están los premios Nobel de la Paz judíos, 4 de ellos los mencionamos, Begin, Wiesel, Pérez y Rabin. Los otros 4, Fried, Asser y Cassin, tuvieron que ver con la constitución y creación de la Corte Internacional de La Haya. Y el cuarto, Henry Kissinger, quizá alguno recuerde este nombre, fue secretario de Estado de los gobiernos de Nixon y Ford en los Estados Unidos, y el Premio Nobel de la Paz lo tuvo por el cese del fuego en la guerra de Vietnam y por los esfuerzos de paz en la guerra del 73 en el Medio Oriente, la llamada guerra de Yom Kippur. Aquí están los premios Nobel de Química y los logros económicos, el análisis sobre el consumo, la teoría monetaria y la estabilización de Milton Friedman, la teoría del contrato económico de Hart, estudios sobre ahorros y mercados financieros de Modigliani, factores del crecimiento económico de Solow es muy utilizado en el mundo de hoy, la pobreza mundial de Kremer, los mercados con información asimétrica de Joseph Stiglitz, la gobernanza económica de países de Ostrom y los patrones comerciales y ubicación de la actividad económica de Paul Krugman. Los premios Nobel de Literatura, ya vimos unos cuantos, el tiempo no nos da para seguir indagando, pero aquí están los nombres. Y aquí están los últimos premios Nobel. En realidad, esta semana que pasó, se concedieron los del año 2021, pero aquí están los del año 2020, que hubo 4 personalidades judías que lo lograron. Paul Migrón en materia económica, sobre estudio sobre las subastas en telecomunicaciones. Una de las páginas que él investigó es eBay, quizá alguno haya escuchado al respecto. Louise Gluck, una escritora premiada por la belleza de los conceptos poéticos. Albert Alter, un médico que descubrió el virus de la hepatitis C. Y Robert Penrose, un físico que también investigó sobre teorías en materia de física. Y aquí están los últimos, los más nobles que se concedieron hace pocos días. David Julius, quizá alguno lo ha escuchado en los informativos de los últimos días, es un bioquímico estadounidense, allí tienen la foto de él, en el margen superior, ganó el Premio Nobel de Medicina, sus abuelos fueron expulsados de Rusia y se radicaron en Nueva York, y él investigó sobre el sentido del tacto y la determinada influencia que tienen la temperatura, el dolor y la presión. Increíblemente, como a veces se dan estos hallazgos, él investigó lo que es el pimiento picante y vio que a través del consumo del pimiento se logra determinada temperatura en el organismo, que lo aplicó al tacto para desarrollar sus informes sobre el dolor y la presión. La otra personalidad judía premiada es Yoshua Angres. Hace 2 días fue premiado con el Premio Nobel de Economía, es un israelí estadounidense que escribió y se especializó en economía laboral y de la educación y rebate el hecho de que el aumento del salario mínimo genera una mayor desocupación. Bueno, hemos llegado entonces a la última parte que me gustaría compartir con ustedes sobre cuáles son sus opiniones, sus pensamientos al respecto de por qué tantas personalidades judías han logrado esta distinción. Yo aquí puse determinadas razones en base a varios sociólogos e investigadores que trataron este tema en profundidad. Realmente algunas de las razones que se expresan acá yo no estoy de acuerdo, pero cada uno tiene la libertad de poder aprobarla o no. Yo puse en color negro lo que yo no creo del pueblo judío: superioridad genética, supremacía de la raza judía, la más inteligente. Así lo dice el diputado Miki Zohar, el rabino Ovadia Yosef. Realmente creo que no es así. Y además hemos sufrido las consecuencias de teorías que han pensado en la supremacía de una raza por otra. El pueblo elegido, concepto bíblico, yo tampoco creo que esa es la razón
por la que se han obtenido estas distinciones en el pueblo judío. Pero ahora vienen algunos elementos que sí creo que son motivantes y razones y causas de la cantidad de premios que han obtenido. El pueblo judío es el pueblo del libro, el estudio de la Torá a través de miles de años ha logrado determinado conocimiento y cultura. Es un pueblo que ha sufrido una persecución y discriminación, lo que le ha permitido trasladarse diaspóricamente, y eso le ha hecho adaptarse a distintos sistemas, a diferentes sistemas de vida. Es un pueblo de fuerte análisis y racionalidad, y esto se basa en las enseñanzas del Talmud, porque el Talmud siempre da la opción A o B para determinada definición. Un pueblo curioso, un pueblo que quiere saber. La falta de certidumbre histórica. Hasta la creación del Estado de Israel no teníamos como pueblo un hogar nacional, un territorio propio, y eso nos hacía de alguna manera ser nómades y visitar distintas zonas del planeta y aprender de cada una de las zonas. Que el pueblo judío tiene un espíritu de futuro en cuanto a haber superado las persecuciones y mantener los valores éticos, que tiene amor por la humanidad, que ama a su prójimo como a sí mismo. Estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con que ha logrado tantos premios por un afán de competencia, resaltar ante el semejante, pero sí estoy de acuerdo en las otras 5 conceptos, que es un pueblo que trabaja en colectivo, es decir, que la lectura, el análisis, la investigación, las clases, siempre lo hacemos a través de distintas ópticas y distintos criterios. Y eso ha logrado que el pueblo judío tenga una mayor amplitud. Es posible que esta sea una de las razones. Una férrea vocación contra la resistencia. Está más que probado que nunca ha desaparecido de la faz de la tierra. Una investigación para derribar un mito o dogma es una de las características del pueblo. El por qué, el para qué, la pregunta. Estar alerta e informado ante la situación discriminatoria. Lamentablemente, a lo largo de la historia de nuestro pueblo, siempre tuvimos que tener una alerta e información que nos permitiera proteger nuestra vida o escapar de los lugares que nos eran hostiles. Y finalmente, un pueblo que tiene consigo las ansias de superación, el aporte y la preservación de la vida. Creo que esto también sí es así, y fundamentalmente creo que es un pueblo que tiene su base en valores éticos y morales de afecto, de amor y de compartir este planeta que es de todos y comprender con las características que cada pueblo, cada ser humano, cada estado tiene, pero a través de lo que es la convivencia en paz. Así que bueno, ahora los dejo a ustedes, si tienen alguna pregunta, quieren hacer algún comentario o quieren agregar algo con respecto a esta pregunta. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, Shai, agradecerles, en realidad el agradecido soy yo, felicitarlos por el interés, por el tiempo, por querer informarse, por querer conocer nuevos aspectos, y bueno, ojalá que el futuro nos depare un nuevo encuentro. Simplemente decirles que el pueblo judío es un pueblo de amor, un pueblo de paz, y que fundamentalmente ama la vida. Así que me quiero ir con esa frase, quiero desearles a todos mucha salud, muy buen bienestar y mucha vida para cada uno de ustedes.